buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta sesión del día 3 de junio del 2020. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre marketing digital y algunos aspectos que intervienen dentro de este tipo de mercadotecnia. Antes de eso vamos a realizar un breve repaso sobre lo que estuvimos viendo en la sesión pasada, de manera que lo tengamos un poquito más fresco. Comentábamos el día de ayer que el marketing digital contempla diferentes estrategias o diferentes elementos que permiten que las empresas puedan realizar todo su proceso de comercialización, pero también de publicidad, de promoción y de logística a través de medios electrónicos o digitales. En este sentido, platicamos en particular un concepto sobre qué es el marketing digital. Y en este caso lo veíamos de manera bastante simple o sencilla. Decíamos que es un conjunto de estrategias que se orientan precisamente a esta comunicación que va a llevar eventualmente hacia la comercialización de bienes o servicios a través de medios digitales. Ahora, cuando hablamos de medios digitales, platicábamos también ayer, nos referimos principalmente a qué medio. ¿Cuál es el principal medio digital al cual nos referimos con el marketing digital? Internet. Muy bien, Internet. Pero además del Internet existen otros medios que pueden funcionar como medios digitales, como medios electrónicos. ¿Como cuáles otros podemos integrar como marketing digital? Como los celulares. Como la radio. Bien, básicamente todo aquel dispositivo electrónico con el que contemos. Intervienen las ventas por televisión, intervienen las ventas por mensaje de texto, la comercialización, incluso por radio, por teléfono, se integran dentro del marketing digital. Pero repetimos, el más importante y donde nos vamos a enfocar esencialmente tiene que ver con temas de Internet, partiendo de creaciones de páginas web hasta incorporación de motores de búsqueda o medios sociales que nos permitan llegar hacia nuestro cliente final, pero también aquellos clientes que podrían convertirse eventualmente en clientes constantes o permanentes. Ahora bien, decíamos que la importancia de incorporar marketing digital en las empresas radica en diferentes razones. Una de las principales tiene que ver con las estadísticas que nos dicen que cada vez más personas alrededor del mundo utilizan Internet. Decíamos, más del 50%, es decir, más de 4.000 millones de personas en el mundo tienen Internet, son usuarios de alguna forma. Puede ser que lo tengan en su casa, o en su escuela, o en su oficina, pero tienen Internet. Entonces, esto representa que precisamente más del 50% de las personas podrían llegar a conocernos eventualmente. Y de ahí partimos a otros aspectos como cuántos utilizan celular, cuántos utilizan redes sociales y demás, de manera que podamos empezar a generar nuestra estrategia de marketing. En este sentido, también platicábamos en qué utilizan más su tiempo las personas que sí tienen acceso a Internet. Y decíamos que a pesar de que quizá en la edad que ustedes tienen es más común que se entre, por ejemplo, a redes sociales o a contenido audiovisual, cuando nos enfocamos en toda la población de entre 16 y 64 años, el punto que gana es a través del uso de navegadores de Internet, entrando a páginas informativas, checando resultados deportivos, por ejemplo, leyendo noticias y demás. Con 6 horas al día aproximadamente. En segundo lugar, ahora sí el contenido audiovisual, como puede ser Netflix, YouTube, Vimeo o cualquier otro tipo de red que permita observar de este tipo de contenido. Posteriormente, redes sociales, Facebook, Twitter y demás. Escuchar música en Spotify, por ejemplo, y jugando a través de consolas o incluso dentro de ciertos motores de juego en la computadora como Steam, incluso otros más novedosos como Twitch, donde además puedes grabar y demás. Entonces, estos son los principales medios que se utilizan a nivel mundial. Sería interesante conocer algún estudio que nos dijera en México específicamente cómo funciona.
vamos a realizar precisamente una actividad sobre eso un poquito más adelante. Cuando hablamos entonces de este tipo de marketing, decíamos que puede ser creado tanto por una persona individual como por una empresa, pero siempre tomando en cuenta diversos factores culturales, psicológicos, geográficos, que son los que van a influir en la persona. Es decir, con el hecho de que tú estés en Internet no basta para que vendas tus productos. Tienes que considerar todos los demás elementos que veíamos en el marketing tradicional. ¿Qué herramienta utilizamos para poder identificar cuáles son los factores que están impactando a mi cliente potencial para venderle un producto? ¿Cómo se llama esa herramienta que usamos en temas de marketing o administración para conocer esos factores? ¿Alguien se acuerda? Correcto, estamos hablando del CEPTA o PESTEL. Ahí es donde investigamos cada uno de los elementos sociales, tecnológicos, económicos, en general culturales, legales y jurídicos, que van a intervenir para que la persona compre no algún tipo de producto. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado. Hay que contemplarlo así. El hecho de que ustedes hayan llevado, por ejemplo, fundamentos de marketing, su marketing estratégico y de manera intermedia investigación de mercados, es precisamente porque lleva un camino. Tenemos que conocer primero en términos generales, como todas esas herramientas que vimos antes, para poder especificar ciertas metodologías hacia un campo en particular, como en este caso, hacia el entorno digital. Platicábamos un poquito sobre la evolución del marketing, cómo pasa del web 1.0, donde las páginas eran totalmente estáticas. Teníamos ejemplos como este, donde, si se fijan, es una página muy fea, muy simple, sin chiste, al menos para lo que podríamos ver en la actualidad. Y de ahí hicimos un salto ya en los 2000 a lo que se denominó Web 2.0, donde se habla de aspectos de mayor interacción con los clientes, donde básicamente cualquier persona puede crear contenido en Internet y hacerse popular de alguna manera. Ustedes lo saben perfectamente a través de diferentes videos que se hacen virales, imágenes o incluso tiendas. Veíamos cómo esto ha cambiado de forma drástica. En este ejemplo se muestra claramente cómo Amazon en los 90s es esto que tenemos aquí, una página bastante fea que no te atraía en lo absoluto, y pasa a convertirse en algo como esto que tenemos en pantalla, donde hay bastantes imágenes, hay títulos que tratan de atraerte a que entres en ellos y demás. La forma en que se integra esto tiene que ver con dos elementos. Número uno, la normativa orientada hacia comercio electrónico, que ya platicábamos hace algunos días. Y número dos, sobre diferentes estrategias de marketing que le permitirán a la empresa atraerte para que les compres o para que participe de alguna manera en el contenido. Entonces, el web 1.0 era una web pasiva donde las personas no podían participar y las publicaciones hacía solamente la empresa. Era unilateral esa comunicación. Mientras que en el 2.0, que es el tipo de web que manejamos desde los 2000 y todavía en la actualidad, tiene que ver con comunicación de múltiples vías, donde ya existe participación activa de todo el público con las empresas y demás a través de diferentes medios y comunidades virtuales. Ahora bien, el punto en la actualidad, ya pasando del web 1.0 y 2.0, lo que sucede en la actualidad es que las empresas buscan orientarse mucho más en temas de personalización, es decir, en entregar el mensaje adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado, de tal forma que cada una de las organizaciones, al menos las grandes, pueden tener información bien específica de qué es lo que les gusta a cierto tipo de público y con base en esas características ofrecerle contenido en particular. Ya platicábamos ayer cómo el caso de Netflix es uno de esos elementos que más, o de esos ejemplos, mejor dicho, que más les atrae por este tipo de estrategias, donde a través de un motor particular permite identificar esos gustos, esas preferencias, en este caso los programas, películas y demás que ha reproducido el usuario,
y con base en eso dar recomendaciones para que sigan la plataforma, siga viendo contenido que va a ser de su agrado. Entonces, lo mismo funciona en páginas como YouTube, lo mismo funciona en páginas como Facebook, donde a través de una gran cantidad de información que tú les generas, te muestran entonces anuncios relacionados con lo que te gusta o con lo que buscas, páginas que te pueden gustar y demás. A eso precisamente, este tipo de páginas le llaman algoritmo. Y ese algoritmo es lo que les permite conocer y personalizar la experiencia de cada usuario de una forma particular. Ahora bien, ¿por qué estamos utilizando marketing digital? ¿Cuáles son los beneficios que le genera a la empresa el utilizar este tipo de marketing? Y aquí ya ahora sí empezamos tema nuevo. Cuando hablamos de un beneficio, nos estamos refiriendo a aspectos que me van a permitir alcanzar ciertas metas o objetivos, en este caso con el marketing digital, que con el tradicional quizá no puedo conseguir o sería más complicado de alcanzar. En este sentido, tenemos una serie de beneficios bastante definidos. De toda la serie que existe, vamos a mencionar los principales 5 que a mi entender son los que presentan una mayor ventaja en comparación con otros tipos de mercadotecnia. Hablamos de la interactividad que se tiene entre el usuario y la empresa, el alcance de la audiencia meta o el segmento de mercado específico, esa personalización y precisión en los datos que le presentas a cada usuario, los bajos costos de operación que representa el no tener tantos trabajadores y manejar todo en web, y finalmente la flexibilidad que te da el utilizar herramientas donde estás constantemente adaptándote o adecuando tus propias estrategias. Vamos a ver cada uno de ellos por separado. Primero, la interactividad. Cuando hablamos de la interactividad, nos referimos a que las personas ya tienen la posibilidad de interactuar de una forma más regular con las empresas. ¿Por qué se da esta característica o este beneficio? Esto se da principalmente por lo que tenemos en la parte izquierda de su pantalla, de que el enfoque de las empresas ya no está en el producto, sino en la experiencia del usuario. Es decir, como platicábamos en clases pasadas, esta transición de marketing 1.0 en adelante permite que las empresas dejen de orientarse a atributos o características de su producto y se enfoquen más en el usuario. En un principio se enfocaban solamente en características de qué te gusta y qué no te gusta y ya. Pero cuando hablamos de marketing digital va un poquito más allá de eso. Estamos hablando de qué te gusta y qué no te gusta, sí, pero además cómo te la vas a pasar en tu experiencia una vez que navegues dentro de mi página web o dentro de mis redes sociales. Estamos hablando entonces de que si yo conozco bien a mi mercado, si yo conozco bien a mi cliente, le voy a marcar cosas que le van a gustar. Y si le gustan, lo van a traer. Y si lo atraen, eventualmente va a tener la posibilidad de adquirir productos o servicios que yo le voy a estar ofreciendo. No sé si recuerdan el modelo AIDA que comentábamos hace 1 o 2 cuatrimestres, donde a través de ese modelo, en el cual iniciamos con captar la atención de los usuarios y después el interés, el deseo y la acción, es que nos permite alcanzar el éxito en términos de promoción o de publicidad. Aquí es exactamente lo mismo. Lo primero que se busca es captar la atención de ese usuario de tal manera que una vez que esté dentro, podamos brindarle un mayor interés y generar deseo. Ese interés va a ser a partir de la experiencia que va a vivir. Por ejemplo, no sé qué marcas de celulares tengan cada uno de ustedes en su poder. Algunos seguramente tendrán algún modelo de iPhone, otros tendrán algún Samsung, un Xiaomi, un Motorola y demás. Pero puede darse el caso también que algunos de ustedes tengan marcas menos reconocidas, quizá un HTC, quizá un ZTE, o algunas otras marcas que son más económicas y por ende no tan populares. ¿Qué es lo que sucede cuando hablamos de experiencia del usuario? En muchas ocasiones, cuando estamos hablando de la página de Facebook, por ejemplo, la aplicación de Facebook,
Si yo lo utilizo dentro de un iPhone, voy a tener una experiencia que va a ser totalmente diferente a que si lo utilizo en un teléfono Lumix de gama baja. La experiencia que me va a brindar un iPhone 11 Pro va a ser diferente que lo que me brinde este otro teléfono. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes, van hacia usuarios diferentes. Por ende, las experiencias no son ni siquiera comparables. Lo mismo con una cámara. Si yo a cada uno de ustedes les diera un teléfono, en este caso particular, digamos un ZTE del 2012, va a tener una cámara fotográfica, sí. Pero las fotografías que va a tomar ese teléfono van a ser de muy baja resolución y de hecho de muy baja calidad. Si eso lo comparamos con una cámara de 2008, va a ser excelente. Va a ser mejor que cualquier cámara de celular de 2008. Pero si lo comparamos con una cámara de 2020, va a ser una basura. No van a querer tomar fotos nunca con esa cámara y van a tratar de conseguir un mejor celular que tenga una mejor cámara. Porque su experiencia de usuario les dice que eso está completamente mal. No va de acuerdo a sus gustos o a sus necesidades. Entonces, la posibilidad de que la empresa les brinde a ustedes estas características que necesitan o requieren va a hacer que su experiencia sea precisamente la mejor para cada uno de los clientes. Justo, bueno, tomando en cuenta el comentario que pone Loparena en el chat, que nos dice, con las del 2008 se graban ovnis. Precisamente, no sé si se han fijado, seguramente cuando ustedes eran niños, en televisión, en internet, había bastantes programas, por ejemplo, de Jaime Maussan, donde se presentaban evidencias de objetos voladores no identificados. Y precisamente uno de los elementos tiene que ver con que todas esas evidencias eran grabadas con cámaras de baja resolución o de baja calidad. En los últimos años, en los últimos 10 años quizá, este fenómeno ovni ha ido cada vez más hacia abajo, cada vez menos evidencias se tienen, y considerando que los celulares tienen cámaras y casi todo el mundo tiene un celular, como lo veíamos en diapositivas previas, y esas cámaras son de muy buena calidad y muy buena resolución, es como que raro el ver que ya no hay tantas evidencias, porque antes sí y ahora no. Entonces, eso vino precisamente a atacar a una industria que es ese, donde Jaime Maussan era el líder, al menos en México, donde podrán o no creer en objetos voladores no identificados o en vida en otro planeta, pero de que era un negocio, era un negocio. Entonces, ese negocio dejó de ser redituable hace algunos años precisamente por ese tema. Entonces, la experiencia del usuario en este sentido, de aquellos que les gustaba mucho ver ese tipo de programas o de evidencias, cambió drásticamente, porque ya no los engañan tan fácil, ya pueden identificar de mejor manera, debido a cómo han sido los cambios tecnológicos, qué cosa sí es más real que otra. Y ahora, esta experiencia de usuario es precisamente para que haya una mayor interacción, como decíamos hace un rato. Y esta interacción permite que se incremente o que aumente el engagement que tiene con las marcas. Es decir, entre el usuario y las marcas hay un mayor engagement. ¿Saben qué es engagement? No. Yo pienso que es como la popularidad. Mejor y me equivoco. Como popularidad. Va de la mano, pero no exactamente. Podríamos hacer una traducción bastante pocha al decir enganchamiento. Permite la interacción, permite que se incremente el enganchamiento con la marca, es decir, que haya un mayor vínculo. Pero vamos a definirlo de la siguiente manera. El engagement es el nivel de identificación y conexión emocional que tienen los clientes con algún producto o algún servicio. Podríamos decir, por ejemplo, que ustedes y sus parejas
tienen un nivel de engagement, algunos un nivel de engagement alto y otros un nivel de engagement bajo, ¿vale? Si ya van a cortar con sus novios o novias, su nivel de engagement se está yendo para abajo. Si apenas acaban de iniciar su relación, su engagement está yendo para arriba. Hay cada vez mayor engagement, ¿vale? Entonces tiene que ver con esa conexión que existe entre el usuario, en este caso, y la empresa. Por eso la interactividad es un beneficio sumamente importante para el marketing digital. ¿Qué pasa en el marketing tradicional? ¿Existe este engagement? Sí, pero no de una manera tan rápida ni de una manera tan convincente. En el marketing tradicional, para que exista este engagement, es mucho más caro porque tienes que conocer a la empresa y para conocer a la empresa ellos tienen que darte publicidad, ofrecerte productos, regalarte muestras y demás. Y ya después de eso podrás empezar a generar conexiones. Normalmente esas conexiones tardan varios meses, incluso años. Pero cuando hablamos de Internet, el engagement se puede dar por cuestiones tan sencillas como que la empresa piense igual que tú. Un ejemplo bastante sencillo que les puedo mencionar es precisamente, estamos iniciando el mes de junio, que es uno de los meses reconocidos como de el orgullo LGBT. Y hay muchas empresas que justo van a empezar a lanzar campañas orientadas a este segmento de mercado de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, intersexuales y demás. Entonces, una persona que pertenezca a esa comunidad o incluso aquellos que se consideran aliados de esa comunidad van a tener un mayor nivel de engagement, de conexión emocional con las empresas que brinden publicidad o promoción, incluyéndolos a ellos, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo cuando es en el ámbito digital el que pongan un tweet apoyando a la comunidad LGBT. Cuando denuncien algún acto que va en contra de los valores de cierta comunidad en particular. Entonces, es más sencillo esta interactividad cuando es en línea que cuando es de forma presencial. Un segundo beneficio cuando hablamos del marketing digital tiene que ver con el mayor alcance de la audiencia meta. Y aquí me parece no hay mucho que debatir o mucho que comentar. Es bastante obvio. Cuando tú estás en Internet puedes llegar a mayor cantidad de poblaciones. Puedes atraer a más cantidad de consumidores. Siempre y cuando tengas una buena fuerza logística que te permita enviarle los productos o los servicios hasta donde está. Pero en todo caso podría darse la situación en la que tú tienes tu página web y le vendes a cualquier persona de cualquier parte del mundo. En este sentido, conozco varias personas que precisamente han hecho negocios con personas de diferente parte del mundo. En ocasiones lícitos y en ocasiones no tanto. Y no me refiero a cierto tipo de sustancias o nada por el estilo, sino que en algunos casos, recuerdo un caso particular, donde era un productor de miel. Y ese productor de miel trataba de vender su producto en México y lo logró hacer. Bastante sencillo, la gente compraba a veces sí, a veces no. Después se encontró con una empresa que se dedicaba a exportar, les vendió su producto y esta miel de esta persona llega al día de hoy a diferentes puntos de Europa. Su principal mercado, de hecho, es Alemania, y en México ni siquiera vende sus propios productos. No existe ya la marca registrada aquí en México, pero sí en Alemania. Entonces, así es como empezamos a generar esta internacionalización. Hay otras empresas. Me acuerdo de uno de los primeros empresarios con los que empecé a trabajar, vendía un producto para la caída del cabello y que te ayudaba también con la psoriasis. La psoriasis, para aquellos que no lo conozcan, es básicamente que en cierta parte de la cabeza, el cuero cabelludo, se te cae el cabello y te empiezan a salir por ahí unas manchas, unas costras y algunos otros elementos debido a que tienes un problema en la piel. Entonces él vendía este producto que te ayudaba
para que tu piel estuviera bien y para que te volviera a salir el cabello. En este caso particular, él se anunciaba exclusivamente en Internet a través de Facebook. Estamos hablando del 2015 más o menos. Y entonces llegó incluso al punto de que personas de Europa, específicamente de España, lo empezaron a contactar, porque él tenía sus productos en Facebook y se empezaba a promocionar o publicaba en diferentes páginas. Y cuando un español se puso a buscar y vio las evidencias o vio los comentarios que tenía este producto, le dijo, ¿sabes qué? Mándame una muestra acá a Madrid porque quiero tu producto, lo necesito. Ya usé todos los productos que hay en España, ninguno me funcionó, estoy buscando a ver si algún otro me funciona. Comparando precios, pues bueno, en México sería un producto mucho más barato. Entonces, este empresario le dijo, va, te lo mando. En este caso particular, no registró el producto en aduanas, no le dijo a las personas de paquetería qué era. De hecho, el producto lo enviaba lo vendía normalmente en botes de plástico, y en esa ocasión ese bote de plástico lo metió dentro de una caja de un producto de tecnología. No recuerdo específicamente qué era, me parece que era de algún radio o algo similar, pero en todo caso le dijo a los de DHL que era un radio y lo mandó a España. Ese producto le llegó a su cliente español, lo usó y le funcionó. Después se pusieron en contacto y empezó a distribuir, de hecho, en España, y actualmente esta persona vende su producto en aquel país debido precisamente a que tuvo ese alcance por, en este caso, Facebook. Entonces, en ocasiones pensamos que vamos a lograr tener alcance significativo solamente en la ciudad y llegamos a puntos de otro continente, como en ese caso. Digo, obviamente no va a funcionar así siempre. En la mayoría de los casos no vas a pasar de tu ciudad, pero en algunos, como ese, sí sucede. Tercer beneficio del marketing digital, estamos hablando de la personalización y la precisión. Y aquí nos referimos a hacer acciones para atraer y conquistar a las personas adecuadas. Y recalco ese hecho, personas adecuadas, porque nos referimos a aquellas que tienen el perfil ideal para consumir nuestros productos o nuestros servicios. Es decir, nuestro target, nuestro segmento de mercado específico que nos va a consumir o nos va a comprar y que tiene esas características que precisamente van a hacer que le guste o le interese seguir comprando nuestro producto. Entonces, en una empresa tradicional, como ya lo hemos visto en diferentes sesiones, tienes que segmentar tu mercado. Y es uno de los puntos principales del marketing estratégico. Segmentar. Si no segmentas, entonces no puedes decir que estás implementando estrategias. Y cuando hablamos del marketing digital, se convierte en un elemento bastante más sencillo. Porque cuando estás en línea, es más probable que conozcas ciertos gustos y preferencias de tus clientes, comparado a si lo haces de forma tradicional. Por ejemplo, tomando un caso bastante sencillo, si tú vendes un producto en internet, digamos que tiene ropa en esta temporada de contingencia, que estuvimos comiendo mucho porque estamos todo el día en la casa, te das cuenta que mucha ropa de la que tenías ya no te queda. Entonces dices, mucha ropa está casi nueva o tiene muy poco uso, la voy a vender en Facebook. Empiezas a publicarlo y te contactan personas. Si te contacta, por ejemplo, una persona que se llama, no sé, María González. Oye, estoy interesada en esa blusa que publicaste hace 20 minutos. Tú le puedes simplemente responder y negociar por mensajes y listo. Pero lo otro que puedes hacer es entrar a ese perfil de María González e identificar ciertos elementos que te van a permitir conocerla mucho más. Elementos como cómo es ella físicamente, elementos como cuáles son sus gustos y preferencias a partir de ver sus fotos, identificar qué tipo de ropa buscan, y entonces podrás generarle cierto tipo de promoción o venderle más de un producto. Digamos que la blusa que tú estabas intentando vender y por la cual ella te contactó,
Era una blusa de botones en color morado. Y cuando viste sus fotos, te diste cuenta que ella utiliza muchos suéteres. Siempre utiliza suéter, incluso en temporada de calor, la ves en fotografías con suéter. Se te hace raro, pero dices, te acuerdas que tú tienes suéteres que ya no te quedan tampoco, y se los empiezas a vender también, pero ahora no a través de publicaciones en páginas de Facebook, sino directamente a ese usuario, porque tú ya sabes que él, o ella en este caso, tiene características que van a permitir que quiera comprar ese tipo de artículo que tú ofreces, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo esa personalización o precisión, si es que ponemos atención también. Y precisamente, como lo decíamos en este ejemplo, hay un mayor conocimiento de tu público, lo que hace que el especializarse permita la conquista de ese cliente. En este caso, si María te quiere comprar esa blusa, tú se la vas a vender y además le ofreces otros productos que le gustaron, a la siguiente semana o la siguiente quincena, seguramente va a venir contigo a preguntarte si tienes más ropa o si no tienes algún artículo que le puede interesar. O al menos te va a estar buscando constantemente en Facebook a ver si encuentra otro artículo como los que ya le vendiste porque identificó que son buenos productos o al menos productos que le gustan. Un siguiente beneficio, que es uno de los más obvios también, tiene que ver con los bajos costos de operación. En este caso, porque con el simple hecho de mandar un mensaje dentro de Internet, tienen la posibilidad de llegar a muchísima gente. Esto pasó también con televisión, pasó también con radio, pasó también con periódico, pero en Internet es en muchas ocasiones gratuito. Si tú tienes algo tan sencillo como una red social, puede ser que tengas más impactos que los que tendrías con un anuncio de radio o un anuncio de televisión. Va a haber definitivamente más interacción y es más probable que lleve a acciones concretas de los usuarios para que compren el producto. En ocasiones va a suceder, en ocasiones no, pero en todo caso va a ser mucho más barato. Y eso te va a permitir entonces ahorrar para tener dinero e implementar nuevas estrategias eventualmente. Una última aspecto de beneficio que les quiero comentar en este caso es la flexibilidad. Y este es uno de los puntos quizá más importantes cuando hablamos de marketing digital. Precisamente por el hecho de que, como estamos trabajando en Internet, esto nos permite, ya decíamos, conocer claramente a mi objetivo, porque lo estoy segmentando bien, y entonces estoy personalizando mis productos o servicios o fuerza de ventas hacia lo que él quiere o necesita. Y así también, en el momento en que él cambie de alguna manera o tome cierta tendencia o le empiecen a gustar ciertos aspectos o cosas diferentes a los que les gustaba antes, yo lo podré identificar inmediatamente. Y en ese momento en el que yo lo identifique, tendré la posibilidad de cambiar mi rumbo hacia lo que a esa persona le gusta ahora. Puede ser que hace 2 semanas a la gente le interesaba mucho vamos a pensar los tenis de básquetbol, por esta serie que salió en Netflix de The Last Dance de Michael Jordan. Ella era un producto sumamente importante dentro de la cultura popular, los tenis Jordan, pero en las últimas semanas se empezó a popularizar todavía más. Entonces, si yo tenía tenis Jordan por ahí guardados, o yo me dedico a la venta de tenis normalmente, pues entonces podré empezar a darle mayor publicidad a ese tipo de artículos en esta época que en otras, precisamente por este boom de la tendencia o de la moda que se está generando. De ahí que el marketing digital permite generar mayor flexibilidad. El marketing tradicional no podemos hacerlo tan sencillo, porque implicaría hacer toda una campaña que va a tomar mucho tiempo. Y lo bueno del marketing digital es que puedes hacer los cambios de forma casi inmediata. Puedes lanzar promociones o campañas en incluso minutos u horas, cuando
que cuando lo hacemos de forma tradicional. ¿Qué sucede? Que mientras estás pensando en la campaña, ya pasaron 1 o 2 días, o incluso semanas y hasta meses. Entonces así lo podemos diferenciar y podemos identificar que el digital tiene un mayor beneficio. Entonces, estos son los 5 beneficios principales del marketing digital. ¿Alguien tiene alguna pregunta de alguno de ellos? ¿Alguno que no haya quedado del todo claro? Todo bien, profe. Vale. Ahora, tomando en cuenta la importancia que ya platicábamos sobre el marketing digital y ya veíamos los beneficios que esto nos ofrece, vamos ya un poquito más a temas prácticos. ¿Cómo funciona el marketing digital? ¿Qué tipo de estrategias existen para yo poder implementar este tipo de mercadotecnia? Vamos a empezar con algo bastante sencillo. Casi en todos los casos, lo primerito que sabemos de Internet es a realizar búsquedas. Cuando yo era niño, la primera vez que usé Internet, digámoslo así, de forma comercial, fue para jugar. Me acuerdo mucho que yo estaba en cursos de verano, yo tendría quizá 8 o 9 años, y nos daban clases de computación en ese curso de verano. Eran cursos de inglés y de computación. Era de hecho en el Ibero, todavía existe el Ibero. En ese entonces, ese curso de computación, me acuerdo, era que nos enseñaban a utilizar Word y nos enseñaban a utilizar Internet en general, cómo funcionaba Internet. Entonces me acuerdo mucho que la maestra nos decía, esto es el navegador, aquí tienes que entrar y aquí escribes la página a la que quieres ir y entras a Google y aquí pones lo que quieres buscar. Y como niño, lo que hacía yo, lo que hacíamos casi todos los compañeros de la clase, era buscar inmediatamente juegos. Y en ese entonces, las páginas más populares de juegos no son las que conocen ahorita. Era entrar a disneylatino.com, que también se promocionaba mucho en televisión, o a la página de Nickelodeon, o a la página de Cartoon Network, y dentro de esas páginas encontrabas juegos con los personajes de las caricaturas de ese momento. Y eso era lo que hacíamos. Pero todo esto partiendo de que en Google yo buscaba juegos. No sé cómo fue su experiencia cuando entraron a Internet por primera vez. Traten de recordar un poquito, pero probablemente fue algo similar. El tratar de encontrar o de buscar algo a través de un navegador. Entonces, la mayoría de las personas precisamente inician su vida en Internet de esta manera, con una simple búsqueda. Pero esa búsqueda, por ejemplo, en un motor como Google, o como Bing, o como Yahoo, o como cualquier tipo de buscador, nos genera muchísimas respuestas, en ocasiones millones de respuestas que pueden ser capaces de cumplir con nuestros estándares o con lo que estamos buscando. Si yo ingreso en este momento en Google la palabra zapatos, me va a identificar muchísimas respuestas, algunas orientadas a definiciones de zapatos, otras orientadas hacia tiendas que venden zapatos, otras relacionadas con imágenes de zapatos y demás. Muchísimas respuestas. Lo importante es saber qué es lo que tengo que hacer para que mi empresa aparezca dentro de esas respuestas. Pero decíamos, son millones. Entonces, lo que tengo que hacer es algo para aparecer en las principales respuestas. ¿Cuáles son las principales? Las que aparecen primero. Las que el público puede ver, las que el público va a encontrar de manera más inmediata que en otros casos. No sé cuántos de ustedes hayan hecho una búsqueda de Google y hayan llegado más allá de la página 10. Yo lo he hecho, por ejemplo, cuando hago investigaciones científicas y nada más. Cuando es una investigación tradicional, una búsqueda normal de alguna definición o de algún concepto, cuestiones como esas, no paso de la segunda o tercera página como máximo. Entonces, exactamente, casi nunca pasamos de la tercera página. Entonces, hay que identificar eso. Tenemos que tratar de ser de las principales, de las primeras respuestas. Y en este sentido, hay una serie de estrategias que nos pueden servir. La primera estrategia que vamos a practicar el día de hoy
se llama Inbound Marketing. Tenemos aquí el nombre en la parte superior de la pantalla. Inbound Marketing. Esta estrategia, que en español la llamaríamos marketing de atracción, es básicamente aquella que tiene como objetivo ser encontrado por las personas. Es decir, a través del inbound marketing lo que yo hago es empezar a generar contenidos o empezar a generar tal cual información con base en entender cuáles son los problemas o las necesidades que tienen los posibles consumidores. Una vez que yo entiendo cuáles son esos problemas o necesidades o deseos del consumidor, marketing estratégico, como ya veíamos, vamos a empezar con crear un canal de comunicación, un punto en el cual la persona tenga alguna capacidad de interactuar conmigo. Entonces, empiezo a crear una página web, empiezo a generar una red social, empiezo a publicar blogs o cualquier otro tipo de aspecto en el cual yo tenga presencia en Internet. Y una vez que yo cree ese canal de comunicación con base en lo que mis consumidores quieren, voy a integrar dentro de ese canal la solución que yo tengo para sus anhelos o necesidades. Entonces, el inbound marketing, en términos generales, podríamos decir que es simplemente tener presencia en Internet basada en entender a tus clientes y solucionarles sus problemas. ¿Vale? Aquí tenemos casos infinitos de ejemplos, pero vamos a ver este en particular. Porque lo que tratamos de hacer no es solo tener información y ya, sino que los clientes ingresan a nuestra página, ingresan a nuestro sitio, ingresan a nuestra red y lo puedan, tengan alguna capacidad de interacción eventual. El ejemplo que tenemos aquí en pantalla, no sé si lo conozcan, es una campaña que hace cada año Cinépolis y que se llama Reto Navidad Cinépolis. ¿Alguien lo ha escuchado antes? ¿Me pueden decir de qué trata? Yo no, profe, no recuerdo. ¿No? ¿Nadie? Yo A también. ver, ahí está Michelle, profe. Michelle es de Cinépolis. A ver, Michelle. Fíjese que llevo 2 años trabajando ahí y es la primera vez que Oh, se me ok. hace muy raro, o sea, no lo había Vale. visto antes. Reto Navidad Cinépolis, en términos generales, es una campaña que hacen a través de Internet. Si tú te dedicas solamente a trabajar en instalaciones, pues bueno, no todos tienen el conocimiento de esta dinámica. Si acaso los que están en caja cobrando en cierto punto, lo podrían identificar a través de los códigos que de alguna forma obtuvieron los clientes y te entregan para que les des cosas gratis. Entonces, esos códigos precisamente en algunos casos es debido a esta actividad o esta campaña. Lo que sucede específicamente es que Cinépolis diariamente durante todo el mes de diciembre lanza algunos enlaces en sus redes sociales. Esos enlaces son para que el usuario vaya a la página de Cinépolis y juegue a una dinámica que tiene. Son juegos diferentes. En algunos casos son trivias sobre películas, en otros son juegos de habilidad, en algunos otros casos son simplemente preguntas o comentarios o selección de artículos. Una vez que termina la dinámica, tú puedes ser que hayas ganado o hayas perdido. Si ganaste, lo que va a pasar es que te puedes ganar, tu premio va a ser alguno de los productos que maneja Cinépolis. Pueden ser cupones de entradas, pueden ser cupones, como en este caso que tenemos en pantalla, un cupón para cuates, pueden ser cupones para crepas, cupones para frappés o para cualquier artículo que tienen en su dulcería o su café. Entonces, diariamente lanzan esta dinámica, les decía, a través de sus redes sociales. Un punto importante es que no los lanzan todos a la misma hora. Hay ocasiones donde, por ejemplo, lanzan el tweet con el enlace a la dinámica a las 5 de la mañana. Y en otra ocasión lanzan ese tweet hasta las 8 de la noche.
de tal forma que las personas que conocen de la dinámica, que están presentes, principalmente en Twitter, tienen que estar constantemente revisando si ya se publicó el enlace, si ya se publicó, si ya se publicó. Y entonces, una vez que se publica, inmediatamente van a entrar a ese enlace. Lo que está sucediendo es que a través de esa generación de la dinámica, Cinépolis está atrayendo muchísima gente. En esta última, en el 2019, hubo tanta interacción, hubo tantas personas que intentaron entrar a esta dinámica, que la página crashó, la página se cayó casi todos los días. Siempre que lanzaban la dinámica, durante el día 1 al día 10 de diciembre, la página no funcionaba. De tanta gente que trataba de entrar al mismo tiempo a responderla. Entonces, a partir de mediados de diciembre, ya fue un poquito más sencillo el entrar y era bastante sencillo también ganarte sus productos. El año pasado, en particular, 2019, en mi caso no jugué mucho, no participé mucho. Entré ese caso 2 veces y fue cuando sucedió esto, de que no pude ni siquiera entrar a la dinámica. Pero en 2018, 2017 y 2016, ahí sí les puedo decir, era bastante sencillo. Uno de los juegos, por ejemplo, que les puedo platicar, era el juego de Flappy Bird, pero con figuras y emoticones de Cinépolis. Entonces hacía lo mismo. Así es, era como un pajarito que iba volando y esquivando cosas. Terminabas de jugar y te ganabas algún premio. En 2018, por ejemplo, les puedo decir que me gané crepas, me gané palomitas, me gané refrescos, me gané entradas. Ese año sí me gané como 15 cosas. Jugué todos los días y me gané como 15 cosas. Entonces, básicamente todo diciembre fui al cine gratis. Esta dinámica, precisamente de inbound marketing, porque le permite a la empresa captar a gente a través de ciertas condiciones específicas. Eso es el inbound marketing. Aquellos que no conocían esta dinámica de Cinépolis, les recomiendo que para diciembre, pues bueno, entren a revisarlo. ¿Ya te acordaste, Michelle? Sí, ya creo que en algún momento sí me tocó cobrar ese tipo de promociones. Vale, ahí está, entonces no les estoy mintiendo. ¿O sí? Ya veremos. De todas formas, en diciembre chequen por ahí la página de Cinépolis o las redes sociales de Cinépolis y les digo, es bastante sencillo ganar en esas dinámicas. No pierden nada. Una segunda estrategia de marketing digital que vamos a comentar es la que denominamos marketing de contenidos. Antes de continuar con esto, es importante aclarar. Todas estas estrategias las estamos viendo de forma individual, pero eso no quiere decir que se aborden por separado. La mayoría se usa de forma combinada. Por ejemplo, el inbound marketing puede ser que contenga marketing de contenidos o algún otro tipo de estrategia que veremos más adelante. Entonces, solamente aclarar eso. Ahora, si esta estrategia tiene un objetivo en particular, que es el posicionar a la marca en el lugar y momento adecuado de la jornada de compra de un usuario para ofrecerle mejores soluciones. Cuando hablamos de jornada de compra, nos podemos referir tanto a una transacción comercial directa o simplemente al adquirir, por ejemplo, conocimiento en algún sentido. El marketing de contenidos básicamente se refiere a publicar materiales o información relevante y valiosa con el fin de generar 3 aspectos. Número 1, atraer al cliente. Número 2, hacer que ese cliente haga una conversión. Y número 3, encantarlo de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? Con tu página, cuando lanzas alguna publicación de algún sentido, o dentro de tus redes o tus blogs o lo que sea, lo primero que tienes que hacer es atraerlo. ¿Cómo lo atraes? Captando su atención. Lo atraes con títulos definitivos que te permiten conocer sus gustos o preferencias. Podemos utilizar aquí, por ejemplo, el clickbait o algún otro tipo de estrategia que te permita captar la atención de la gente. Por ejemplo, títulos que seguramente han visto como 10 cosas que no sabías de el profe Quique. La número 7 te sorprenderá.
¿vale? Entonces, tal vez te sientes atraído hacia ese título por el interés o por el morbo de saber cuáles esas cosas que yo no sé de ese personaje. Entonces, lo primero que hago es atraerte. Número 2, convertir. Cuando hablo de convertir, nos referimos a un aspecto, un concepto en específico de marketing digital que se refiere en términos específicos a que el usuario realice alguna acción que aporte algún valor a los objetivos que yo tengo como empresa. Es decir, cuando yo hablo de convertir, puede ser que dé clic el cliente a mi página web, o que simplemente se quede dentro de la página algún tiempo, o que rellene algún formulario, o que se suscriba a algún boletín, o que realice alguna compra, o que dé algunos clics en algún lugar donde yo quiera que lo haga. A eso nos referimos con la palabra convertir dentro de marketing digital. Acciones que le van a representar algún valor a mis objetivos de marca. Entonces, lo primero que hago con marketing de contenidos es atraer al usuario. Después de atraerlo, lo que tengo que hacer es que haga alguna conversión. Por ejemplo, que entre a mi página. Y una vez que entró a mi página, yo lo que tengo que hacer es encantarlo de alguna manera. Si haces clickbait, como ese que les comentaba de la número 7, te sorprenderá. Y cuando entras a ver el contenido, la número 7 es utiliza lentes. Pues bueno, no te sorprende mucho porque eso ya lo sabíamos. El profe Quique siempre utiliza lentes, incluso siempre se los está subiendo. Entonces no es como que realmente me haya sorprendido. ¿Qué sucede ahí? Quedas decepcionado. Y si quedas decepcionado, entonces no te encantó. Por ende, el clickbait como ese es una buena forma de atraer clientes, pero no de retenerlos, no de encantarlos. Y si no lo encantas, entonces no se va a convertir en cliente real, ¿vale? Entonces tendríamos que atraerlos con algo que a esa persona le gusta, convertirlo y después encantarlo. Digamos, por ejemplo, que entran a una página y ven un enlace que dice, por ejemplo, conteste esta encuesta y te regalamos el jersey de Tom Brady. ¿A quién de ustedes les gustaría o le darían clic a ese enlace? Pues yo. Pues yo, sí, obviamente. Quiero ver el jersey de Tom Brady. Sabemos que a Emiliano le gusta mucho el fútbol americano y que conoce a este personaje, a Tom Brady, perdón. Entonces, en este caso yo estoy lanzando un anuncio específicamente para él, para ese segmento de mercado. Personas que les gusta ese deporte, en este caso fútbol americano, y que tienen cierta admiración por ese jugador en particular. Tanto así que quisieran su jersey. Entonces, quizá las demás 26 personas o 25 personas que están en la sesión no darían clic en ese enlace, pero está bien porque yo no voy dirigido a ustedes. Ese anuncio era específicamente para Emiliano. Y Emiliano cayó y entonces si le da clic está haciendo la conversión y si sí tiene la posibilidad de ganarse el jersey, entonces le va a encantar haber dado clic en esa página, ¿vale? Entonces básicamente así es como funciona el marketing de contenidos. Te atraigo para que tú hagas una acción que eventualmente te pueda encantar. Esto, les decía, puede darse a través de diferentes medios. A través del blog de la empresa, del sitio de la empresa o de perfiles en redes sociales de la propia organización. Un ejemplo, en este caso, de marketing de contenidos, uno de los más claros y de los más importantes en los últimos años, es el de GoPro. ¿Saben qué es GoPro? ¿Han escuchado esta marca antes? No, profe. ¿Nadie ha escuchado GoPro? Es el de las cámaras, ¿no? Es el de las cámaras, exactamente. Principalmente está orientado a cámaras de acción, cámaras para personas que realizan actividades al aire libre, por ejemplo, que hacen deportes y que quieren grabar sin preocuparse porque la cámara como tal se rompa o que tenga algún desperfecto. La mayoría de sus cámaras están con ese sentido. Son pequeñas,
son fáciles de transportar, son fáciles de manejar y demás. GoPro, desde hace algunos años, 3 años más o menos, ha generado este concepto que se llama GoPro Awards. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos cómo funciona. Te pide a ti como usuario de una GoPro, número 1, que filmes, que captures algún momento. Puede ser que tomes fotografías, que grabes en video o algo similar. Entonces capturas tu material de algo que te haya encantado, de algo que te encante hacer. Después, número 2, lo subes a la página. Subes tus principales fotografías, los clips de video o las ediciones que hayas hecho sobre lo que grabaste. Y finalmente, número 3, te pueden seleccionar para ser uno de los ganadores de este premio. El año pasado, por ejemplo, este GoPro Awards se repartió $1 millón en premios. ¿Por qué? Simplemente por hacer lo que te gusta, grabarlo y subirlo a la página. En este caso, entonces, lograron, por ejemplo, esto que tenemos aquí, que es una serie de los videos que fueron mandados por los usuarios. Esto no fue grabado por GoPro, fue grabado por los propios usuarios a través de una cámara deportiva, un Sportcam, precisamente de esta marca. Entonces, lo que están haciendo es, a partir de esta dinámica, atraerlos a su página y hacerlos que interactúen de cierta manera particular, que hagan esta conversión. En este caso, la conversión es que subas tu video. La conversión es que te diviertas haciendo tu video. Y en todo caso, te va a encantar la experiencia porque estás compartiendo cosas que te gustan. Estás siendo parte de una comunidad en la cual todos tienen esos mismos gustos, tienen esas mismas características, en la cual practican deportes extremos, les gusta grabarse y demás elementos que a otras personas no les interesa tanto. Por ende, esta estrategia de marketing de contenido les permite a esta empresa tener una gran cantidad de personas que están siguiendo el concurso, una gran cantidad de personas que están viendo quién ganó y quién no ganó, porque no solamente es los que participaron, sino también aquellas personas que estuvieron al tanto para ver esos videos espectaculares que podían grabar las personas, como lo estamos viendo en el video que está pasando en este momento, o que al menos espero que lo estén observando igual que yo. Seguramente no tan fluido, pero por ahí al menos algunas imágenes entrecortadas se estarán observando. ¿Vale? Entonces, así como existen diferentes formas de hacer marketing de contenidos, pero lo importante es lo que comentábamos hace un rato, atraer al cliente, que haga una conversión, es decir, que haga alguna acción que a mí me ayude y encantarlo. Así es como funciona el marketing de contenidos. Puede hacerse en cualquier página de internet, desde redes sociales hasta páginas web propias. Una siguiente estrategia, llevamos 2, esta es la tercera. A esta le llamamos, es probablemente la que conozcan más, marketing en redes sociales o social media marketing. Este tipo de mercadotecnia lo que busca es promover acciones y contenidos para provocar interacción con las personas. Recordemos, la mayor cantidad de estrategias tiene que ver con provocar algún tipo de interacción entre la marca o la empresa y las personas que son el público al que yo quiero llegar. Este es un canal de comunicación y divulgación de la marca que permite a los usuarios identificarse, y esta es la diferencia con los otros. En los otros también interactúas, pero lo haces a través de ciertos elementos específicos. En esta otra lo que se busca es un cierto grado de identificación con la empresa. Antes, por ejemplo en Facebook, las páginas de empresas o las páginas en general tenían un botón, ahora es de me gusta, pero antes era un botón de soy fan. Son palabras o son conceptos muy diferentes. El soy fan te indica que eres precisamente una persona identificada con esa empresa, con esa compañía o con esos gustos particulares. El me gusta
Simplemente es un gusto más, un gusto adicional. Me gusta o no me gusta, punto. El soy fan representaba algo más. Por eso la empresa lo cambió, permitiéndole a que más empresas tuvieran precisamente esta interacción o esta mayor cantidad de personas que la seguían. En todo caso, lo que se busca es esa identificación entre el usuario y la empresa. Y normalmente, o al menos idealmente, se debería hacer a través de un community manager. ¿Alguien sabe qué es un community manager? ¿Habían escuchado este concepto antes en algún lugar? No, o sea, No, nada, en serio. no. Ok, hay que estar un poquito más conectados entonces. Si conocen YouTubers, probablemente han escuchado el término Community Manager eventualmente. Cuando hablamos de este concepto, nos referimos a una persona o un grupo de personas que se dedican a controlar, a manejar, a gestionar las redes sociales de una empresa o de una figura pública. La mayoría de las empresas y de las figuras públicas no son ni los presidentes ni los dueños los que publican los mensajes o responden a las personas, sino que es una persona particular encargada de realizar esto. Entonces, por ejemplo, si siguen a alguien como, no sé, Eugenio Derbez, es posible que algunas de sus publicaciones no las haya hecho él, sino que lo hizo una persona que contrató. Si siguen a la empresa KitKat, se podrán dar cuenta que las publicaciones no las hace el gerente de marketing ni el dueño de la empresa. Las hace una persona encargada de esas redes que se llama Community Manager. Y básicamente este trabajo es uno de los más importantes en la actualidad, ya que representa el puente entre las redes de la marca y la comunidad que pretende crear. Mientras mejor sea el Community Manager, mejor le va a ir a la marca. ¿Y a qué nos referimos con mejor? Esta persona, el Community Manager, tiene que entender en todos los sentidos qué es la marca. Tiene que ser la persona que más se identifica con la empresa, porque es quien va a ser el que responda a todas las preguntas que tengan los consumidores, el que responda a comentarios de los consumidores, el que haga publicaciones sobre la empresa. Y si hablamos, por ejemplo, vamos a dar el caso de la Universidad Politécnica de Victoria. Supongamos que la UPB tiene un community manager y esta persona se encarga de hacer publicaciones periódicas en las redes sociales, digamos en Facebook de la UPB. Y de repente empieza a lanzar publicaciones orientados hacia, digamos, ¿qué será bueno? Digamos memes, que empieza a publicar memes como los que hace Sentimiento UPB. ¿Qué sucedería ahí? ¿Qué pasa si la página oficial de la UPB empieza a hacer memes como los que hace Sentimiento UPB? ¿Qué creen que pasaría? Yo creo que se perdería la seriedad de la página. ¿Vale? Si estamos hablando de una institución de educación, uno de los aspectos que buscamos es seriedad. Entonces, si empieza a lanzar aspectos como ese, esa seriedad se pierde y por ende pasa a ser simplemente un aspecto de juego, más que de información. Y lo que busca en este caso la UPB es brindar información tanto al alumnado actual como al futuro y al anterior, de manera que se tenga bien identificado las acciones que realiza la universidad. En todo caso, esa persona entonces que trabaja como Community Manager de la UPB tiene que tener bien claro eso. Tiene que saber cuál es su rol y cuáles son las cosas que sí puede publicar y las cosas que no debería porque no van con esta imagen de la empresa, con las cuales no se identifica la organización o la institución en este caso. ¿Vale? Entonces, a eso se dedica el Community Manager.
a gestionar las redes sociales de una empresa o de alguna figura pública, publicando cosas, respondiendo comentarios y demás. Ahora les tengo una pregunta que quiero que intenten responderme. ¿Una empresa o una organización tiene que estar en todas las redes sociales? ¿Sí o no? ¿Debería una empresa estar en todas las redes sociales? Tal- No necesariamente con que esté en una que esa red social saben que la utiliza la mayoría de las personas, tal vez a lo mejor sea suficiente para ella, ¿no? Vale, vale. ¿Qué opinan los demás? Yo opino lo mismo que la profe. Yo creo que no necesariamente tiene que estar en todas, porque por ejemplo, Snapchat es una red social la cual no todos tienen. Por ejemplo, Twitter también yo creo que muy pocas personas tienen una cuenta o algo así. En cambio, hay otras como Facebook, WhatsApp, yo creo que utilizan más. Es como cuando una empresa hace ahora sí que una investigación en la que tenga los usuarios, pues regularmente utilicen más. Ujú, muy bien. Por ahí algunos de ustedes en sus investigaciones el cuatri pasado precisamente se pusieron a checar esto. ¿Quién me puede compartir algunos de sus resultados? ¿Qué red social es la que más se utiliza en la población que ustedes buscaron? ¿Alguien se acuerda? Facebook, Instagram y WhatsApp. Ok. En el caso de Betty, esos fueron los principales resultados. Muy bien. Entonces, en general, de hecho, en nuestro país, esas son las principales redes. Facebook tiene una penetración de más del 80% de los usuarios de Internet. Twitter está muy por debajo, tendrá un 30%. Instagram tenía, hasta la última vez que chequé, alrededor de un 55%. Y WhatsApp sí definitivamente es la que les gana a todos con más del 85% de los usuarios de smartphones. Entonces, es conveniente. Pero regresando a la pregunta, ¿hay que estar en todas? Concuerdo con ustedes. No. Solamente hay que estar, no en donde haya más gente necesariamente, como comentaban ahorita Sheila o Betty, sino en aquellas que se adapten mejor a nuestra estrategia de marketing, a nuestra estrategia de mercado. Entonces, vamos a pensarlo así. Digamos que yo soy una funeraria, una empresa que se dedica a servicios funerarios. ¿Cuál es la red social que más me conviene utilizar a mí como empresa de servicios funerarios? ¿Pudiera ser Facebook? Pudiera ser Facebook. ¿Por qué Facebook? Twitter. Porque cuando un familiar se muere o algo así, las personas publican mucho en Facebook, Ok, puede ser. o creo yo. Me gusta el fundamento. Me parece bien. En este caso pudiera ser también que es la red social más visitada, porque Ok, pues ahí es donde se buscan más promociones o cosas por el estilo. correcto, muy bien. En los dos casos Tengo otra, A ver. porque en Facebook es donde están personas más grandes que son los que podrían ser sus posibles clientes. O sea, no creo que mi abuelita tenga Instagram o una cosa así como podría tener Facebook, ¿no? Ok, vale. Me gusta también esa fundamentación. Está bastante correcto. Muchas gracias. Pero sí. Ahora, vamos a considerar el caso de que esta funeraria, sí, utiliza Facebook y dentro de sus publicaciones lanza una que dice: el día de hoy murió el señor Juan Rodríguez Pérez. En la actualidad podemos dar diferentes tipos de reacciones. Podemos dar el clásico me entristece, podemos dar el clásico me encorazona,
y demás. Pero antes, digamos hace 3 años, no había todas estas reacciones, ¿se acuerdan? Antes solamente podías dar like. Entonces, hace 3 años y para atrás, si tú reaccionabas a esa publicación, lo único que podías hacer es poner comentarios o darle like. Y pues nadie quiere darle like a que una persona se murió. De hecho, era bastante raro cuando sucedía algo así o algo parecido. Entonces, antes quizá no sería tan conveniente, pero en la actualidad sí. En la actualidad sí es mucho más viable que una red social como Facebook sea utilizada por empresas funerarias. En cambio, vamos a compararlo con Instagram, donde pone la misma publicación. El día de hoy se murió el señor Juan Rodríguez y subo una foto del féretro en la funeraria. Como que tal vez no sería tan conveniente, ¿no? O vamos un poquito más allá. Que graba un TikTok dentro de la funeraria, el community manager, bailando mientras de fondo está la señora, que es la viuda de la persona que se murió, llorando frente al ataúd. Entonces, tal vez tampoco sería tan conveniente. De ahí que respondamos no a esta pregunta. No es necesario que estés en todas, sino solamente en aquellas que se adapten a lo que tú buscas dentro de tu estrategia de mercado. ¿Te entendió? Bueno, espero que sí. Vamos a poner un ejemplo también aquí de marketing en redes sociales. Una de las empresas, uno de los community managers o de community management que más me gusta en lo personal. Y esto es de Netflix Latinoamérica. Tanto en su red de Twitter como en su perfil de Facebook, lo hacen bastante bien, tienen muchísima interacción. Funcionan diferente a lo que hacen en Twitter y en Facebook en muchas ocasiones, pero en los dos casos es bastante bueno. Vamos a poner este ejemplo que tenemos en pantalla, que es una captura del 22 de mayo de este año, hace un par de semanas. Lo que publica en Twitter es esto. Este es un cupón para que me preguntes lo que quieras. Las preguntas relacionadas con fechas y estrenos quedan descalificadas. Y eventualmente, casi cada semana, este perfil de Netflix pone a que la gente empiece a hacerle preguntas. Entonces, si se fijan en la parte inferior, este tweet tuvo más de 10,000 likes, tuvo casi 500 retweets o compartidas, y tuvo hasta este punto más de casi 200 retweets con comentarios. Aquí no aparece el dato de cuántos comentarios tuvo el tweet como tal, pero también hubo aproximadamente 10,000 comentarios. Entonces, lanza este tweet y la gente entonces empieza a preguntar. Como en este caso, una persona que se llama Jake Blackburn, que puso, ¿cuándo el trailer de Dark? Ya lo quiero. Dark es una serie de Netflix que es bastante interesante y que se va a estrenar en las próximas semanas, su tercera temporada. Y todavía no lanzaban hasta ese punto el tráiler. ¿Qué es un tráiler? Alguien que me diga. ¿A qué se refieren con el tráiler de Dark, en este caso? Avances de lo que se va a tratar. Básicamente, son como episodios. un tráiler lo podemos identificar más fácilmente quizá cuando vamos al cine y antes de que empiece la película ponen varios tráilers, ¿vale? Entonces me parece que así queda más claro. Tiene que ver con los videos del avance de la película que va a salir próximamente. En este caso, un video con los avances de la serie o de la temporada de la serie que va a salir próximamente. Joey Blackburn preguntó eso, ¿cuándo sale el nuevo tráiler de Dark? Ya lo quiero. Y lo que responde Netflix, en este caso, fue esto. Aquí lo tienes. ¿Vale? En este caso, si se fijan ahí en la parte inferior, tiene más de 45 comentarios, más de 124 retweets y más de 3,600 likes. Precisamente porque una de las características que tiene el community manager o los community managers de Netflix Latinoamérica es que esta interacción que tienen con el público no es nada serio. Hacen muchas bromas como estas, en muchos casos con dobles sentidos o relacionados con otras empresas o con otras series, incluso con memes
con clips de sus propias series o películas, con GIFs y demás. Entonces es bastante divertido no solamente el responder a la pregunta, sino también ver qué fue lo que respondió la propia página de Netflix a lo que los usuarios le estaban poniendo. Entonces, este es un ejemplo bastante importante de cómo funciona el marketing en redes sociales. Mientras mayor interacción puedas generar con tu página, mucho mejor para ti. Netflix, desde que empezó a implementar esta estrategia de ser un poquito más abierto, de ser más buena onda, vamos a llamarle, sus números se incrementaron bastante. Hay empresas que no lo hacen de esta manera, hay empresas que son mucho más estrictas, mucho más serias y no permitirían a sus community managers responder de esta manera. Netflix afortunadamente lo hace bastante bien, al menos desde mi perspectiva. En todo caso, cada empresa tendrá sus propios criterios, sus propias políticas y lo manejará como quiera. Una cuarta estrategia de marketing es lo que denominamos email marketing. Este está bastante sencillo. Tiene que ver con que envíes mensajes de correo electrónico con fines comerciales a grupos de contactos. Es decir, tú tienes tu página web, eventualmente alguien se suscribió o se dio de alta con su correo electrónico, entonces tú guardas ese correo para después mandarle anuncios o mandarle promociones y demás. Esto nos sirve para fortalecer la marca en ese usuario, para ayudar a generar ventas, para tener comunicación con clientes actuales y con clientes potenciales. Entonces, sigue siendo útil en muchos casos, no en todos, principalmente porque muchas personas ni siquiera revisamos ese tipo de correos. En mi caso, yo tengo varios filtros en mis cuentas de correo, donde casi toda la publicidad la mando directamente a una carpeta que no voy a abrir nunca. Salvo que sea alguna oferta muy específica, es cuando entro a revisarlos, pero casi nunca sucede. En el caso de ustedes, no sé cómo funcionan. ¿Cómo utilizan sus correos electrónicos ustedes? ¿Los utilizan de verdad? ¿Sí revisan temas como promociones y demás? ¿O solamente lo hacen para tareas o trabajo? Profe, por ejemplo, en mi caso, bueno, el institucional pues no lo podemos usar en otras cosas, pero por ejemplo para cuentas como Pinterest o cosas que nos pudieran servir como Canvas también, algunas veces sí entro porque por ejemplo en la infografía pasada que nos... Ay, se ve mucho ruido. En la infografía pasada que hicimos, me sirvió Pinterest, entonces sí, o Canvas. Entonces sí hay cuestiones como esas, pero en el correo personal ahí sí no abro, en mi caso no. Yo no abro los emails de cosas así. Sí, los de promoción. Profe, Mande. yo el correo institucional, o sea, sí lo puedes usar para muchas cosas. Yo se lo doy como que tipo para información en los bancos, en cualquier cosa. O sea, ya el correo institucional lo usé como personal ya. Lo Y utilizas no he como tenido personal. como que... Sí, o sea, ya lo tengo como personal institucional y no, o sea, no hay restricciones de nada. O sea, todo muy bien. Me llega todo. El único detalle es que eventualmente se puede dar el caso de que cierren esas cuentas institucionales y entonces todo lo que tengas inscrito con esa cuenta, pues vas a tener problemas. Pero de que se puede usar, sí, correcto. Yo también, como decía ahorita Betty, para cuentas de Canva o algunas otras que me ayudan a temas educativos, utilizo la institucional, ya sea la de la UPB o la de la UAT. Porque aparte, cuando compras algún servicio, casi siempre en cuentas educativas te dan algún descuento. En YouTube, por ejemplo, tienen su servicio de YouTube Music y te dan, me parece que el 50% de descuento si te suscribes con una cuenta de alumno. Entonces, o de estudiante, o educativa en general. Entonces, en algunas ocasiones funciona. Pero sí, lo recomiendo que para cuestiones ya más personales, donde sí lo van a utilizar en el futuro, sí tengan una cuenta de correo personal. En todo caso, les comparto mi experiencia. Yo tengo cuentas de correo de Hotmail y de Gmail. De Gmail en específico tengo 2 cuentas personales. Una dedicada a servicios que sé que me van a estar mandando
promociones constantemente, es decir, esa cuenta la utilizo para Amazon, para Liverpool, para Walmart, para todas las páginas de tiendas donde compro, es la que utilizo. Entonces todas las promociones llegan ahí y listo. Pero para cuestiones de trabajo o para cuestiones ya un poquito más profesionales, utilizo otra cuenta de Gmail que incluso está mejor escrita. Ustedes la conocen, la de enriquegarcia.lea. Es la misma cuenta de Gmail, pero también de Hotmail, enriquegarcia.lea@gmail o @hotmail, es exactamente igual. La otra, eso no se los voy a comentar, pero sí, me sirve bastante para poder separar qué cosa es de tiendas y qué cosa es de trabajo. Y además de eso, pues bueno, tengo las cuentas institucionales de los lugares donde laboro. Y ahí sí, en casos, por ejemplo, como Canva, que la tengo inscrita con la cuenta institucional, sí me llegan constantemente correos de promociones para comprar Canva Pro y demás, y seguramente muchos de ustedes también. Eso es el email marketing. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el de Liverpool. Liverpool también cada 2 o 3 días lanza correos con promociones o con descuentos para que vayas precisamente a su página a comprar. Una cuestión importante del email marketing es que está personalizado en algunos casos. Por ejemplo, aquí el asunto pone mi nombre. Dentro del correo pone mi nombre. Y me da descuentos en específico sobre artículos que es posible que me interese comprar. Porque soy hombre o por compras anteriores y demás. Así funciona el email marketing. El último que vamos a ver el día de hoy es el SEO, el SEO, que en inglés significa Search Engine Optimization, o en español, optimización para motores de búsqueda. Este tipo de estrategia nos sirve para ser encontrado en algún mecanismo de búsqueda derivado de 2 tipos de factores diferentes. Básicamente, para que quede más claro, esta estrategia nos permite que cuando la gente esté buscando algo que nosotros vendemos, nosotros aparezcamos en esos resultados. Esto derivado de el SEO on-page y el off-page. El on-page, en particular, tiene que ver con los títulos que nosotros le ponemos a nuestras páginas o a nuestras publicaciones, la descripción que tienen esos títulos o publicaciones y los enlaces que yo estoy poniendo dentro de mi página. Y los factores off-page son aspectos que yo no controlo del todo, como los tiempos de carga, el hosting en el que estoy alojado, mi nombre de dominio, los certificados de seguridad que tengo y la cantidad de personas que ingresan a mi página diariamente. Entonces, a partir de esta estrategia, tú puedes utilizar diferentes métodos, por ejemplo, para utilizar ciertos títulos en particular y que la gente los encuentre o te encuentre de forma más sencilla. Digamos que yo quiero buscar en Google camisas de hombre. Ya en las próximas semanas, en los próximos días es el Día del Padre. Digamos que le quiero regalar una camisa a mi papá. Busco en Google camisas de hombre. ¿Qué empresa creen ustedes que sea la primera que salga en los resultados de Google? Camisas de hombre. ¿Nadie? Realicé precisamente. Lo acabo de googlear, me salió H&M. Realicé esta búsqueda precisamente antes de iniciar la clase el día de hoy. Y estos son los principales resultados que me arrojó la búsqueda en Google. El número 1 es H&M o H&M exactamente. El número 2 fue Bershka y el número 3 fue Cuidado con el perro. ¿Por qué me salen estos como principales resultados de la búsqueda? Porque precisamente, como podemos observar aquí los títulos de esas páginas de las tiendas, en H&M su título es camisas de hombre, / moda de hombre, / H&M MX. Camisas de hombre exactamente las mismas palabras que yo utilicé en la búsqueda. En el segundo caso de Bershka, camisas de hombre, estampadas, lisas de cuadros y demás. Entonces,
también incluye las 3 palabras que yo utilicé, pero agrega algunas otras. ¿Qué quiere decir esto? Si yo hubiera buscado arriba camisas de hombres estampadas, probablemente el primer resultado sería Bershka, no H&M. Y al final, el tercer resultado es de cuidado con el perro. En este caso, lo que tienen ellos como título es simplemente camisas. Por ende, como dista un poco en la cantidad de palabras que yo utilicé y la que utilizaron ellos, pues entonces no quedan los primeros resultados, quedan el tercero. Como les decía, el tema de los títulos es un tipo de estrategia on-page, algo que ellos controlan por el título y ya. Pero también están los elementos off-page. Por ejemplo, seguramente más hacia abajo habrá otras páginas de otras empresas que sí tengan completo camisas de hombre, pero la de cuidado con el perro quedó más arriba de ellos porque dentro de su página hay más personas que la visitan todos los días. Tiene mejores certificados de seguridad, tiene una mejor capacidad de carga o de rapidez en la carga de la página. Entonces Google, dentro de su algoritmo de búsqueda, lo que hace es combinar todos estos elementos. Es una gran cantidad de elementos. Como les decía hace rato, cómo se llama la página, el título que tiene, el dominio web, en dónde está alojado, cuántas personas la visitan y demás. Y después de eso ya te brinda resultados. Y como les decía, en este caso son los primeros 3. Y son los primeros 3 de cerca de 122 millones de resultados. Entonces, así es como funcionan básicamente este tipo de estrategias. La cosa que podemos controlar fácilmente es el título que le ponemos a nuestra página o a nuestra publicación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Ok, todavía tenemos tiempo de un adicional. Vamos a ver el de SEM, el marketing para motores de búsqueda. Por ahí la palabra búsqueda se corta un poquito. O el Search Engine Marketing. Este es muy parecido al anterior. Aquí hablamos de que cuando hacemos una búsqueda, por ejemplo en Google, te mostrará una lista de enlaces útiles y en algunos casos son anuncios esos enlaces. Esos anuncios, empresas como Google los utiliza vendiéndoselos a las empresas. ¿Cómo funciona esto? A través de diferentes métodos. El más utilizado es el que se llama pay-per-click. ¿Qué significa esto? Google, a través de su servicio de AdWords, lo que hace es, tengo estas palabras y las empresas pueden pujar por ellas. Es decir, entran a un tipo de subasta donde distintas empresas ofrecen dinero por cada palabra. Entonces, por ejemplo, dice Google, pongo en subasta las palabras zapatos, zapatos, nada más. ¿Qué sucede entonces? Todas las empresas que estén interesadas en comprar esa palabra zapatos cuando se realice la búsqueda pueden aportar cierta cantidad de dinero. Y el que ofrezca más dinero es el que va a estar probablemente hasta arriba en los resultados de búsqueda como un anuncio. Vamos a pensar que las palabras que se están vendiendo, que se están subastando por parte de Google son curso de marketing. Entonces diferentes empresas también van a tratar de comprar esas palabras para salir al principio en sus resultados. Cuando hablamos de pay-per-click, en este tipo de estrategia, lo que sucede es que yo como empresa que gané la subasta, te voy a pagar solamente por cada vez que el cliente, que el usuario le dé clic a mi enlace. Es decir, si le aparecen 5 anuncios diferentes, yo estoy como el primer anuncio, pero no le dio clic al mío, sino que le dio clic al segundo o al tercero o a otro que no era anuncio, pues entonces no te tengo que pagar. Pero si sí le dio clic al mío, entonces te pago por ese clic. Por eso se llama así, pay per click. Aquí tenemos un ejemplo de lo que les comentaba. En este caso, la búsqueda que realicé fue curso de marketing digital. Y de hecho, los primeros 4 resultados son anuncios. El primero de ellos es un anuncio de Creana,
una empresa de e-learning o de aprendizaje web que precisamente se encarga de brindar cursos, diplomados y demás. En algunos casos son gratuitos, en algunos, la mayoría o los mejores son de pago. El segundo es Udemy, también una empresa, una página web que se dedica a brindar servicios de aprendizaje en línea, igual que Creana. En este caso es bastante más popular y también tiene algunos que son gratuitos y otros que son de costo. Y un par adicionales por ahí. Tenemos una que se llama OMLATAM y otra que se llama ISDI Education. No conozco a las otras dos, al tercer y cuarto resultado, pero en todo caso son empresas que también entraron a la subasta y les alcanzó para tener el resultado 3 y el resultado 4 en mi búsqueda a través de Google. Básicamente así es como funcionaría el SEM o el SEM, ¿vale? Comprar palabras para que tú aparezcas como los primeros resultados en el cuadro de búsqueda. Ahora, esto no aplica para todas las palabras, como les decía. En ocasiones, Google acapara ciertas palabras para que no salgan anuncios, que fue lo que veíamos hace un rato con el caso del SEO. Aquí, tanto H&M como Bershka y Cuidado con el Perro no son parte de estos anuncios. En estos casos, si se fijan dentro de la parte del título del enlace, podemos apreciar que no existe ningún punto que diga que sea algún anuncio. Mientras que en los otros ejemplos que veíamos, y se me trabó la presentación, pero bueno, veíamos en los otros ejemplos que sí dice, tienen por ahí un cuadrito que dice tal cual, anuncio. Así es como los podemos identificar, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Profe, Mande. en el paperclip, algo así se llama, dijo que es para comprar palabras que aparecen al inicio cuando nosotros hacemos la búsqueda. Ok, eso es específicamente en Google AdWords. Es el servicio de Google, Google AdWords. Oh, ok. El pay-per-click es la forma en que se cobra. Eso quiere decir que solamente te voy a pagar o me vas a cobrar cuando un usuario le da clic al enlace de mi página. ¿Vale? Ok, está bien. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, comentario? Entonces, con respecto a eso, Google como que posiciona a las empresas que le convendría más que le pagaran por cada clic. Básicamente así es como funciona. Si me conviene más que me pague H&M que Bershka, pues entonces H&M me lo pongo al principio. Si me convienen más estas dos empresas que, digamos, Coppel, que a lo mejor también quería comprar ese anuncio, pues entonces a Coppel lo voy a dejar de lado y voy a poner estos otros. Hay que considerar también, el motor de búsqueda de Google en particular lo que hace es toma ese criterio de quién paga más, pero también toma como criterios quién es el usuario que está buscando. En mi caso, los resultados que encontró fueron esos que ustedes vieron, H&M, Bershka y Cuidado con el Perro. Pero es posible que si esa misma búsqueda la hacen ustedes en sus casas o alguna otra persona, los resultados sean diferentes, que no salgan los mismos. Vamos a hacer una prueba rápida para comprobar esto. Entonces, dentro del propio Google, me salen esos resultados precisamente por eso que les comentaba, es mi cuenta y demás. Pero vamos a abrir una página de incógnito y hacer la misma búsqueda. Camisa de hombre, en este caso. Si lo hago de incógnito, sin que tome mis datos, esto es lo que me sale. Antes de los resultados me muestra imágenes de camisas de hombre. Y ya después me pone lo que veíamos en la presentación. Los resultados de H&M, Bershka y Cuidado con el Perro. Entonces sí es bastante similar. Vamos a buscar el otro, que es curso de marketing. En este caso, a diferencia de lo que veíamos hace rato, donde el principal resultado era de Creana,
En este caso, el principal resultado es de LCI Monterrey, una empresa de Monterrey que se dedica a dar cursos de este tipo en línea. El segundo resultado fue CUP, que tampoco me apareció a mí cuando lo busqué con mi cuenta. Y en tercero, Udemy. Udemy sí me salió a mí. Cuando lo busqué con mi cuenta me salió como resultado número 2. Y en este caso que lo estoy buscando con mi incógnito me sale número 3. Entonces va en ese sentido. Toma en cuenta cuánto paga cada uno de los anunciantes, pero además toma en cuenta también el perfil del usuario que es el que está buscando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Excelente. Entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. En el caso de si quiera existir alguna duda después de que revisen lo que estuvimos repasando el día de hoy, pues mañana con todo gusto lo retomamos. ¿Vale? Sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y que tengan excelente noche. Hasta luego.